8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, institución que viene entregando su aporte de manera cívica, porque no tiene financiamiento de nadie. Sin embargo, a veces no ha tenido el eco que se necesita frente a graves denuncias que durante los últimos años ha contribuido. Esta semana hizo público de nuevo estas presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos en la red de salud del Ecuador. Se ha entregado al ministro de la Salud, pero ¿cómo lograr un eco de estas denuncias que debiera concienciar a los ecuatorianos, a las autoridades, para cortar de raíz esta corrupción galopante que ha continuado? En primer lugar, doctor Germán Rodas, luego de saludarlo, ¿cómo concienciar? ¿Qué entregaron ustedes? ¿Qué tipo de irregularidades, quizás mafias están instaladas que no hay poder humano que pueda derrumbar? Y no solo en la red del Ministerio de Salud, en el Seguro Social. Recuerdo que el primer delegado del actual presidente, Guillermo Lasso, el ingeniero Jorge Madera, un conocedor de la seguridad social, denunció que hay mafias instaladas en el Seguro Social. Más rápido se fue el denunciante, el ingeniero Jorge Madera, que esas mafias instaladas en el Seguro Social, y que no ha cambiado hasta el día de hoy. Doctor Rodas, buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted y a todas las personas que siguen este tan importante programa. Nosotros a lo que hemos ido señalando dirán, en los hospitales públicos del ministerio para vender insumos médicos fundamentalmente. Muchísimos años atrás, estas estructuras mafiosas funcionan, pero también advertidos desde dentro de los hospitales por parte de ciertos funcionarios que además rotan en los 10 últimos años de un cargo a otro, pero que están en puestos directivos, que les informan de los concursos, etcétera, etcétera. Las circunstancias estas personas. En segundo lugar, para que el Ministerio de Salud ponga mucha atención en el CERCOP, porque puede hacerlo, porque allí se calificaron a los proveedores. Y en tercer lugar, también le habíamos dicho que nos preocupa que algunas acciones o inadecuado en la perspectiva de que algún asesor ad honorem de la información que le estamos entregando, que no solamente es de ahora, que es una recopilación de los años 18 a la parte, a este momento, que tienen que ver con detalles que habíamos entregado oportunamente. Por lo tanto, de una estructura, de un sistema, de un mecanismo de funcionamiento, porque a nosotros lo que nos interesa es a poner los grupos
que están participando como proveedores y evidentemente han saltado algunos nombres, eso es la verdad. Y había que poner los nombres también por lo siguiente, Miguel, porque estas personas cada 2 o 3 años cambian el RUC, cambian la razón social, son los mismos, pero pretenden de esa manera escabullir el bulto en medio de lo que significa esto de hacer daño a la economía nacional y principalmente a los dineros y recursos de la salud. Doctor, todos estos grupos y personas, por un lado y por otro, si esto tiene que ver solo con el Ministerio de Salud o también con el Seguro Social ecuatoriano. Están identificados, hemos entregado así los datos. No están todos seguramente, Miguel. Usted comenzó haciendo una advertencia que esta es una comisión cívica, sin recursos. Seguramente no están todos, porque las investigaciones deben pues, ser mayores y deben dar otro tipo de resultados. Lo que hemos hecho nosotros es poner el dedo en la llaga para exigirle al Ministerio de Salud y plantearle, y hemos tenido eco, hemos recibido una actitud interesante del ministro en este sentido, para pedirle que se hable también, porque él señaló que se llevaría al gabinete de salud, y en el gabinete de salud está el IES, de tal manera que allí se puede colegir el trabajo que hemos hecho para demostrar que también en el IES a veces los mismos grupos rotan. Yo decía que unas veces están en el IES y otras veces están en los hospitales públicos. Se mueven, van rotando. Tienen una especie de acuerdo estos grupos. Ahora les toca en un lado, los otros van a otro. O la cabeza de grupo que tiene varias sucursales, varios subgrupos que hacen lo mismo, se dividen para estar unas veces en el IES y en el Teodoro Maldonado y en el hospital Los Eibos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos hecho es acumular toda esta información, volverle una especie de instrumento demostrativo de la forma en que operan estos núcleos y también nuestra preocupación. Si no hay voces desde adentro que les alerten a los grupos, quiere decir que se... Hay complicidad. Claro, es decir, que por eso decía, si no hay voces que les alerten, entonces, ¿cómo saben? De hecho, hay complicidad. Y yo quiero decir que estos son grupos que se han ido enraizando por lo menos los últimos 10 o 12 años, por lo menos. Quizás hay mucho más tiempo en funcionamiento, porque son los mismos que ganan siempre los concursos, las subastas inversas. ¿Sabe? El grupo que quieren que gane, saben cuántos centavos tienen que hacerle bajar respecto de los otros que participan. Y respecto de los otros que participan, todos son aliados, todos tienen conexiones, porque en una subasta inversa en un hospital A gana un grupo, en otro hospital, en el B, el grupo que ganó se aumentan los precios de tal manera que los que le hicieron el favor para que ganara en el ejemplo, en el hospital A, es decir, se muevan los precios. Es decir, todo está organizado. Yo diría que es una especie de relojería, pero de gran nivel con el que funciona. Y todo eso no es posible si es que dentro de la estructura de la salud también hay gente que les informa y les tiene al tanto del manejo de eso le iba a preguntar. Son grupos y personas desde afuera, pero también conectados, articulados con los de adentro. Claro que sí, porque hay otra cosa que también se ha ido detectando en la investigación. Este es un tema que todavía no lo hemos perfeccionado porque hay que seguir trabajando, pero es muy claro que hay funcionarios que los últimos 10 años tienen cargos de dirección y que rotan en los hospitales. Especialmente en el IES se nota aquello. Claro, hay una lista, déjeme decirle, hay una... Y ahí siguen. ¿Cómo puede entender en el Seguro Social que solo se cambia la máxima autoridad, el delegado del Ejecutivo, y sigue toda esa estructura en las direcciones sin tocarles? Y el problema sigue latente, doctor Rodas. Así es. Esa estructura es director de compras, luego en otro periodo es el director o es el asesor de uno de los vocales. Directores, subdirectores, están allí. Sí. Sí. Y luego son los que le presionan y le exigen al director de un hospital que firme los contratos.
y los directores de hospitales a veces no tienen capacidad ni siquiera de discutir el tema, les ponen en la documentación para que firmen, y si no lo hacen, acordémonos que en el Teodoro Maldonado los golpean, los persiguen, los amenazan, más bien verdaderos núcleos delincuenciales los que se han instalado. Juego, pero están allí años, y entonces hay que, la reforma de la estructura del IES y de todos los hospitales pasa por la comprensión de este problema. Lo que nosotros, insisto, hemos hecho es poner el dedo en la llaga y esperamos que el ministerio, esperamos que el CERCOP, esperamos que las autoridades competentes actúen, porque las cosas son prácticas, es decir, no es el discurso, es actuar, es hacer. La sociedad civil ya no puede hacer más, nosotros no podemos hacer más. Sin embargo, muchos de los que nosotros los hemos denunciado en temas aislados ya nos han enjuiciado. De tal manera que la defensa de ellos inmediatamente es ocuparnos o perseguirnos a nosotros para que perdamos recursos y tiempo en las defensas, y a veces con la inseguridad de que la justicia cómo va a actuar, porque también yo creo, esto no lo he podido comprobar, yo creo que debería de otra manera, que tengan la cancha libre para hacer lo que les viene en gana tantos años, a pesar de tantas denuncias. Las nuestras no son las únicas, el periodismo de investigación y a directores que han expresado el tema de manera abierta. Decir un exdirector del IES, como el doctor Madera, aquí hay mafias, era para que la noticia crímenes sea inmediatamente tomada en cuenta por fiscalía, porque es un tema grave. Sin embargo, nadie les toca. Ojalá. Se va el ingeniero Madera, doctor Rodas, se va el ingeniero Madera, y el gobierno consciente que desestructura esa estructura de directores o de encargados que salen incluso a dar lecciones diciendo en 30 días se va a solucionar la dotación de insumos y de medicamentos, y todo sigue igual. Es decir, aquí también hay una corresponsabilidad del gobierno, doctor Rodas. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y ahora tiene las cosas en sus manos, porque si el ministro de Salud quiere actuar, pues es el conjunto del gobierno el que debe actuar. Insisto, lo nuestro no es una documentación perfecta y acabada. Estamos simple y llanamente promoviendo la discusión y entregando los insumos necesarios para entrar en una cosa que debe ser demasiadamente compleja, y que de hecho lo es, y que no se puede ya callar en el país y que no se puede encubrir, porque también eso ha ocurrido. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacen los delegados en el consejo directivo del IES que están allí peremnizados? No saben nada de esto, ellos mismos forman parte del silencio. Claro, o a lo mejor saben mucho conectados presuntamente con estas redes también. No puede entender que un delegado a los empleadores es impresentable en funciones prorrogadas, un delegado a los trabajadores, los propios trabajadores no se sienten representados, pero están allí sentados y seguramente permitiendo por acción o por omisión estos hechos que ocurren. Así es. Yo pienso que no solamente se trata de decir en el caso del IES que no hay recursos, sino que los pocos recursos para comenzar a organizarlos hay que controlar, que no se fuguen en la corrupción. Y en los hospitales igual. Estos sectores mafiosos han funcionado durante tantos años, lo insisto, y es el momento de poner un freno. La lucha contra la corrupción es aquello, es una actitud, una determinación, y esperemos que aquello aparezca y que el gobierno en su conjunto asuma con responsabilidad este planteamiento, este esquema que hemos presentado nosotros, demostrando que hay una estructura en funcionamiento, que hay que frenarla. Ojalá se lo haga con prontitud, porque insisto, no solamente se llevan los dineros del pueblo ecuatoriano, sino que se juega con recursos que deben entregarse para la salud, para la vida de los ecuatorianos. Doctor Rodas, usted decía, esto viene desde hace 12 años o más, evidentemente desde el correísmo. Lo grave en este gobierno, y que se ha advertido, se ha denunciado, se ha ilustrado,
es que permita por acción o por omisión este gobierno. Recordamos que desde el gobierno se dijo que esto va a cambiar, se va a ahorrar recursos, ya no va a haber esta venta con corrupción, la adquisición de insumos, de medicamentos, pero por lo que usted ha presentado esta semana, esto ha continuado, esto continúa, doctor Rodas. Continúa en la medida en que los grupos están allí. Continúa en la medida en que, como usted lo ha señalado también, y yo lo reitero, hay personas que forman parte de la administración central, por ejemplo, en el IES y desde luego en los hospitales de la salud pública. Cuando a veces miramos así desde lejos, no nos damos cuenta, no nos acordamos que hay el hospital en Latacunga, el hospital en ciudades pequeñas, en donde también se destinan recursos, se compran aparatos de la se acción en todo el país para encontrar lo que nosotros decimos. ¿Por qué determinados nombres se repiten permanentemente como los proveedores únicos? Porque esa es la mejor forma de guiarnos, y así hemos trabajado. No estoy diciendo ninguna cosa de una infidencia, sino por el contrario. Empresa que es a la que le compran uno y otro hospital, o en un mismo hospital es a la que reiteradamente le compran, o cada año le compran, de tal suerte que no hay opción de comprar a nadie más. Entonces eso nos fue dando los indicadores para decir, esta es la estructura, o esta es la empresa, o este es el proveedor. Pero La respuesta desde el Estado, desde el ministro de Salud, ¿una promesa de cortar o simplemente esto va a continuar como ha continuado en los últimos tiempos? cuando conversamos la primera vez, todavía de manera informal con el ministro, él se interesó. Por eso es que fuimos a esta reunión pública, porque también ya nosotros en más de una oportunidad hemos hecho gestiones similares. Lo hicimos, recuerdo, con el doctor Ceballos, el ministro que salió del país después de las vacunas VIP. Le entregamos parte de esta documentación y el ministro creo que ni siquiera entregó formalmente en el ministerio, porque era época de pandemia y no podíamos trasladarnos. Pero no, vimos que el doctor Valles tomó el tema con enorme preocupación y nos señaló: esto es un asunto que quiero que ustedes me entreguen, que quede formalizada la cosa, y yo me comprometo a hacerlo. Y sobre todo porque, como le dije en la rueda de prensa, sobre todo porque en época de ser declarada la salud como un hecho de emergencia, pues puede dar paso, a veces sin que conozcan las autoridades, para que funcionarios ágiles y rápidos, con el cuento o con la historia y con el pretexto de estar en emergencia, comiencen a buscar a los mismos proveedores sistemáticamente. Es una red que está enraizada en el país, que está enraizada en la estructura de salud desde hace mucho tiempo, y algunos de los nombres hemos conocido, ¿no? O porque el país lo percibe. El caso del señor Salcedo, por ejemplo, que fíjese, usted terminó siendo uno de los proveedores. Establecen los mecanismos la misma función, rotando en cargos de dirección y nada más. Entonces es hora de comenzar a poner las cosas, la casa en orden,
instaladas, porque esas redes están instaladas sin importarles la condición ideológica, política o el membrete del gobierno. Están instaladas como red de asalto a los recursos del país. El doctor Rodas, si bien ustedes dan este aporte cívico entregando estos datos concretos, identificados grupos y personas, ¿no teme que a veces por arriba del ministro, porque esto se ha denunciado, los asesores del señor presidente, pudieran meter mano y al final, como ya ocurrió, hechos concretos, el ingeniero Madera denunció y no tuvo respaldo y se fue, que finalmente termine estos grupos mafiosos terminen imponiéndose con la ayuda del poder y volvamos a lo mismo o continúe lo mismo en el país? Bueno, pero con la información que nosotros teníamos no podíamos guardarla. Y tenemos que decirle al país nuestra verdad. Y, insisto, es una parte en términos cuantitativos, porque ¿qué más habrá? Después de haber presentado la denuncia, nosotros hemos recibido mucha información complementaria de directores de hospitales que dicen, esto ya estaba organizado y casi me obligaron a firmar. Claro, yo les digo, ¿pero por qué firman? Están amenazados, cuidan el cargo, etcétera. Todo eso es la realidad concreta. Nosotros nos damos contra realidades concretas, los personajes que cuidan su puesto, que cuidan sus ingresos, que cuidan la tranquilidad familiar, que son amenazados, porque así funcionan las cosas. Pero yo creo, y es de esperar, que frente a esta circunstancia, el ministro que comprometió su palabra, no solamente atienda nuestra voz de alarma, sino que a propósito de esta voz de alarma, comience a generarse un mecanismo en las diversas instituciones de salud de búsqueda de las trafacías, por un lado, pero sobre todo de las redes que están funcionando para beneficiar a los proveedores y para beneficiar a determinadas gentes. Esto es de esperar. La lucha contra la corrupción es muy compleja, Miguel. Hay muchos elementos en juego. Y por eso también a veces faltan normas y faltan reglas y faltan leyes que son prácticas. En el caso nuestro, como usted sabe, hay una historia de estar entregando documentos, jugándonos no solamente la circunstancia personal, sino familiar inclusive, porque las amenazas, los amedrentamientos, los juicios contribuyen a aquello. Los juicios ya les pasó con Carlos Polid, ese que está procesado en Estados Unidos, sentenciado aquí, que tuvo la vilantez de procesarles a ustedes y con la colaboración de la justicia y casi van a la cárcel. Sí, pues esa es una anécdota realmente que demostraba que los pájaros disparan contra las escopetas, ¿no? Este caso de Polid fue la constatación de aquello. Pero fíjese, Miguel, que a lo mejor es el momento para que se establezca una ley de protección al denunciante. Creo que muchos de los directores de hospitales, muchos de los entramados, porque no hay que pensar que es una mafia enorme la que existe en un ministerio o existe en un departamento. Basta que una o dos personas cumplan esa labor de informantes y de organizadores del atraco, es suficiente. Y muchas personas de la estructura de la salud, que es gente honesta, son trabajadores, que lo que quiera, con corrupción. Así es, dispuestos a denunciar, pero tienen temor a hacerlo. Si hubiese una ley de protección al denunciante, nos iría mejor, no a nosotros como comisión, al país. Denunciarían ante la Contraloría, por ejemplo, o denunciarían ante Fiscalía directamente. Creo que esta es una cosa importante, porque hay gente de honestidad. Hemos recibido mucha información. En este hospital está pasando tales y tales cosas. Y a veces son hospitales pequeñitos, pero cuando comenzamos a sumar los montos del hospital de una población muy pequeña con la vecindad y con otros lugares, comienzan las cifras a crecer. Y eso multiplica en el año, y multiplique por 10 o 12 años, y multiplique por otra serie de entregas de insumos, medicamentos, etcétera. Estamos hablando de cifras gigantescas. Entonces también
a veces en pandemia, por ejemplo, fue un drama el que no hubiesen las fundas para los cadáveres. Pero eso significó además un sobreprecio que bordeaba los 75 o 80 mil dólares. Yo no digo que el sobreprecio tiene que ser grande para perseguirlo, no importa lo que sea, pero comparado ese dato con sobreprecios que tienen 50, 60, 70 millones, es distinto. Y entonces nos quedamos con el sobreprecio, perdón, no eran 75 millones, eran 75.000 o 80.000 dólares el sobreprecio de las fundas, cuando no había. Entonces a veces nos quedamos con datos pequeños. En el país a veces hay esta práctica de establecer dramas sobre montos pequeños, y los grandes montos y los grandes conflictos y los grandes asaltos al país no se avanza. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de Odebrecht, si yo debo decir algo. Odebrecht está allí paralizado el asunto, pero estamos persiguiendo cosas pequeñas. Entonces se generan estas asimetrías que uno no entiende por qué la justicia actúa selectivamente respecto de algunos temas. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, su aporte valioso, cívico siempre, y que persistan, insistan, porque el país necesita por lo menos tomar conciencia de estos altos niveles de corrupción que no cambian en el Ecuador. Doctor Rodas, muy amable. Gracias, Miguel, por la oportunidad. Un saludo cordial a usted y a los oyentes. Buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Ya viene de inmediato Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Les anunciamos este sábado el programa Controversia, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar el referéndum constitucional en Chile este domingo y la situación, pasar revista de la coyuntura política en Latinoamérica y la influencia de ese nefasto populismo y socialismo del siglo XXI. Invitados: Laura Herrera, consultora y analista política colombiana; Hernán Terrazas, exministro, consultor y analista político boliviano; y el escritor e internacionalista ecuatoriano Jorge Ortiz García. De mi parte, un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos el lunes en la búsqueda, a contribuir en la búsqueda de la verdad, y dejamos Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día.